El tema número 1 de nuestro curso Inteligencia Artificial empieza por preguntarnos ¿qué es la inteligencia artificial? En este primer tema buscaremos comprender el concepto de inteligencia artificial, así como sus diferentes ramas y la visión futura que tenemos de ella. El propósito de la inteligencia artificial es hacer computacional el conocimiento humano no analítico, por procedimientos simbólicos, conexiones o un híbrido de ambos procesos. El conocimiento humano no analítico está relacionado con todo aquello que el humano pone en práctica para resolver diferentes situaciones problemáticas en su vida. Estos procesos que el ser humano pone en práctica de forma no analítica y de una forma más heurística son los procesos más complicados de poder hacer computacional el conocimiento. Existen ciertos procesos que sí pueden llevarse a cabo en forma computacional. Tales procesos analíticos y lógicos ya están hechos en muchas de las computadoras que nosotros usamos, en muchos de los robots que nosotros usamos, en muchos sistemas expertos que también usamos, replican los procesos analíticos y lógicos de nuestro pensamiento humano. Pero donde tenemos una mayor dificultad es en hacer computacional el conocimiento humano no analítico. Para ello es preciso conocer con precisión cómo es que nuestro cerebro, el cerebro humano, construye su conocimiento, construye su aprendizaje para poder enfrentar el mundo en el cual vive. El pensamiento analítico, según los neurólogos, es el pensamiento gobernado por nuestro lado izquierdo del cerebro. En el pensamiento analítico ejecutamos procesos analíticos que consisten en observar un sistema y desmenuzarlo en todas sus partes para conocer a fondo el funcionamiento de éste. Está también el pensamiento lógico, aquel pensamiento en el cual consideramos ciertas premisas de las cuales nos permite emitir conclusiones que son verdaderas o falsas. Es el pensamiento que busca la precisión, que es repetitivo, organizado, detallado, científico, individual, literal y secuencial. El pensamiento analítico es un pensamiento que puede ser reproducido por muchos sistemas expertos, muchos computadores, programas o robots. Mientras que el pensamiento intuitivo, gobernado por el lado derecho de nuestro cerebro, tiene en él nuestra creatividad. Nuestra creatividad nos ha permitido transformar el mundo que nos rodea. El ser imaginativo, general, intuitivo, conceptual, heurístico, empático, figurativo e irregular. Esta sinergia entre el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo nos hace único como un ser viviente en la Tierra. Y esta sinergia es la que nosotros pretendemos
reproducir a través de métodos computacionales donde estos pensamientos pueden ser representados mediante símbolos, mediante conexiones, y ese es el fin y la búsqueda de la inteligencia artificial. El pensamiento analítico tiene un propósito y por lo general este propósito es probar todo lo que observa a través de un razonamiento inductivo o un razonamiento deductivo. Es decir, adquirir el conocimiento a partir de situaciones que nosotros observamos en nuestra vida y que nos permitan generalizar o particularizar. En la inducción, nosotros vamos de hechos particulares que nos permitan generalizar. En la deducción vamos de hechos generales que nos permitan particularizar. En su contraparte, en el pensamiento intuitivo, nosotros vamos adquiriendo el conocimiento sin razonar, de forma netamente intuitiva. En el enfoque, la exploración de los conocimientos se centra en los datos del pasado. En el pensamiento analítico, nosotros vamos recopilando datos e información. Y entonces de esa forma vamos construyendo el mundo que nos rodea. Mientras que en el pensamiento intuitivo hay exploración de nuevos conocimientos, pero no necesariamente a partir de datos pasados. Podemos imaginar, por ejemplo, cómo sería el mundo en el futuro. Y este mundo lo podríamos imaginar de forma completamente diferente, sin predecirlo, a partir de datos. La meta en cada uno de los pensamientos son, en el pensamiento analítico, la fiabilidad, la producción de resultados consistentes, repetibles y sobre todo la producción de resultados que nos permita inferir y predecir situaciones de forma exacta y precisa. Así, por ejemplo, nosotros a partir del conocimiento de la posición de la Tierra alrededor del Sol nos permite predecir las diferentes estaciones en las cuales nosotros pasaremos. Ese es un pensamiento producto, un resultado de un pensamiento analítico, porque hemos de predecir nuestras estaciones a partir de la observación del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Por otro lado, en el pensamiento intuitivo está la validez, la producción de resultados que respondan a objetivos. Es decir, lograr conocer o adquirir el conocimiento, validarlo en base a objetivos que nosotros deseamos. No necesariamente queremos ver si es preciso o no, sino que éste se cumple o no se cumple. Damos un razonamiento intuitivo y luego pretendemos verificar si es cierto. Sin necesariamente haber obtenido información o haber seguido un proceso para averiguar o para emitir esta hipótesis o este juicio. Simplemente lanzamos una idea y a partir de ello queremos ver si es válida o no. Entonces, este lanzamiento de una idea es netamente intuitiva. Se origina en el cerebro humano.
Existen dos perspectivas en la inteligencia artificial. Desde lo natural, mediante el análisis del conocimiento y los procesos cognitivos y las leyes naturales de otras ciencias, como la biología, la medicina, la neurología. Es decir, pretendemos conocer todos los procesos que nos permite adquirir, gestionar y utilizar los conocimientos que adquirimos a través de las leyes que rigen la naturaleza, a través de las leyes de la biología, la medicina, la neurología, a través del conocimiento científico. Realmente lo que hace es buscar el modelo del conocimiento humano, organizado en varios niveles, para poder usarlo en la predicción. Entonces, básicamente esta técnica, esta perspectiva de la inteligencia artificial se basa en experimentos, en procesos experimentales de recoger datos para conseguir la teoría de un conocimiento que pueda ser computable con capacidad predictiva, así como si se tratara de una ley física. Así, por ejemplo, ustedes tienen aquí a uno de los últimos robots creados por la compañía Honda, cuyo nombre es Asimo. Asimo, por ejemplo, gracias a su inteligencia, es capaz de alterar su conducta y comportamiento e interactuar con el mundo que lo rodea. El robot está equipado con sensores que le permiten predecir la dirección en la que caminará una persona y así evitar chocarla. Entonces el robot, a través de los sensores, analiza el movimiento de la persona y es capaz de predecir. Desde lo artificial, también conocida como la ingeniería de síntesis, la idea es, dada una situación problemática, una necesidad, se crea un programa informático para satisfacerlo. Ambas ramas, desde lo natural o desde lo artificial, cooperan dos paradigmas que constituyen dos formas de analizar un proceso y dos metodologías de síntesis de una solución. Se pretende la computación simbólica, la computación conexionista. En la computación simbólica hay que ir de un grano grueso y programable, mientras que en la computación conexista o conexionista de un grano pequeño y que se autoprograme para que pueda aprender. En la inteligencia artificial trabajamos con información y conocimiento, y ambos son pura forma, totalmente independiente del sistema físico que lo soporta. El resultado es entonces un programa de computación, un programa de ordenador, sobre una máquina cualquiera específica, desarrollado a partir de un modelo de conocimiento que supuestamente usa el operador humano para realizar esta tarea. El concepto de inteligencia que utilizamos está sacado de la psicología, con lo que la inteligencia artificial supone acercarse al comportamiento humano ordinario. La inteligencia artificial es aquella que nos permite implantar en un objeto inanimado, como un robot, una computadora,
una consola, un tablero electrónico. Cualidades de los seres humanos haciendo semejanza a la forma de actuar, como ya hemos mencionado en estos ejemplos. Las tareas de la inteligencia artificial. Las tareas que aborda la inteligencia artificial de síntesis son tareas de alto nivel y por lo general pueden clasificarse en tres grandes grupos, ordenados en grado de dificultad creciente. Estas tareas son los dominios formales, los dominios técnicos, las funciones básicas y genuinas del comportamiento humano. En estas tres tareas nos vamos a concentrar en el estudio de la inteligencia artificial. La idea intuitiva del conocimiento artificial, hablar de la inteligencia artificial en ese sentido, supone querer comprender y duplicar las funciones del comportamiento humano. Aquí hay algunas imágenes de una de las películas basadas en el libro del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Película que obviamente recomiendo verla y se trata del hombre bicentenario. Aquí podrán ver de todas las características que pretende tener un robot para parecerse cada vez más a un ser humano. Algunas de estas características humanas son, por ejemplo, y que hacen que este ser vivo sea único y para nosotros mismos, bajo nuestra inteligencia, difícil de comprender y de reproducir. Una de las características más importantes del ser humano es su inteligencia y su aparente simplicidad en él. Lo complejo que son los procesos cognitivos elementales a la hora de sintetizarlos o ejecutarlos. El uso masivo de conocimiento, suponiendo que los mecanismos de inferencia por encadenamiento de reglas son insuficientes para modelar tareas cognitivas. Estimados estudiantes, nosotros los seres humanos, aunque tengamos un pensamiento analítico, muchas veces tomamos acciones que no son o no están basadas en la lógica. Tomamos acciones donde precisamente no hay información para tomar una buena o correcta toma de decisión. ¿Y cómo somos capaces de hacerlo? Porque tenemos un pensamiento no analítico. Y entonces nuestros mecanismos de inferencia se basan tanto en base a premisas que de por sí ya tenemos, como también en base a un conjunto de acorazonadas, se puede decir así. Ven que es difícil tratar de entender cómo es que podemos inferir sin información. Eso hace que seamos únicos y que sea difícil de modelar estas tareas o procesos que ejecutamos. Entonces tenemos un estilo peculiar de computación
Y este estilo peculiar es la que queremos nosotros aterrizarlo en cualquier dispositivo no animado. El reconocimiento que todo conocer depende de la estructura que conoce. La hipótesis fuerte de la inteligencia artificial es hacer computacional este conocimiento propio de lo vivo. Acá tenemos un diagrama funcional de un agente inteligente. El agente interacciona con su medio. Acá vamos a representar el medio ambiente. Acá está el agente. El agente interacciona con su medio a través de un conjunto de sensores. Nosotros tenemos ojos, nuestros ojos representan los sensores, el cual nos permite observar el mundo que nos rodea. Podemos dotar a un agente no animado de un sensor fotosensible, capaz de poder imitar al ojo humano, recibir información del medio que lo rodea a través de ondas electromagnéticas. De ese modo, se realiza un proceso multisensorial al tener diferentes tipos de sensores. En el procesamiento multisensorial de alta semántica con referencia a contenidos de memoria a la que se llama percepción. Es decir, recogemos información del ambiente, nos procesamos y de ello tenemos una percepción de lo que es nuestro entorno. ¿Cómo es el mundo ahora? ¿Cómo evoluciona el mundo? ¿Qué producen mis acciones? ¿Qué paso si realizo la acción A o la acción B? ¿Será útil en mi vida? ¿Qué tan a gusto me siento al realizar estas acciones? ¿Qué acción debo emprender? Todas estas preguntas que determinan una acción, dicha acción es precisamente dirigida hacia transformar el medio donde uno vive. Y al transformarlo, nuestros sensores nuevamente recogen la información y de esa forma podríamos ir construyendo el conocimiento. Entonces, el objetivo de estos procesos es identificar el medio de acuerdo con un modelo de representación interna que permite comprender el significado de las imágenes, de las palabras o del sonido, del tacto. El agente realiza también tareas motoras que inciden en el medio, que suelen ser de acciones de semántica baja o semántica media. El grado de semántica de una señal es proporcional a la capacidad operacional del símbolo que transporta. Entonces, vamos a ver aquí un esquema de cómo es que realizamos un proceso racional para una toma de decisión, también conocido como el principio de racionalidad. Entre estas dos familias de tareas, las perceptuales y las motoras, existe un conjunto intermedio de tareas de decisión que trabajan entre espacios de representación sin conexión directa con el medio. Incluye los procesos cognitivos asociados al pensamiento y al lenguaje. Para la realización de estas tareas, el agente posee un modelo del medio y un conjunto de propósitos para alcanzar sus metas. Y esto se hace a través
de un principio que se conoce como el principio de racionalidad. Aquí, por ejemplo, el principio empieza: el objetivo es cumplir una tarea. Entonces, el ser inteligente se encuentra ante una situación para cumplir una tarea. Estamos aquí. Pero cumplir esta tarea no es sencilla, porque la gente encontrará un problema. Y entonces se preguntará: ¿hay un problema para cumplir la tarea? Si no hay problema, lo va a hacer. Y ahí finaliza este proceso. Si hay un problema, entonces habrá que determinar ciertos criterios de valoración. Buscar soluciones. Luego de buscar soluciones y determinar qué solución optamos para resolver el problema, entonces vemos el resultado de aplicar dicha solución. Si no es aceptable, entonces regresamos nuevamente a ensayar la siguiente solución que nos hemos planteado. Podemos muchas veces estar encerrados en este bucle hasta encontrar la solución. Existen muchas situaciones problemáticas que aún están en este bucle, porque el ser humano puede haber encontrado muchas soluciones o pocas, y estas no funcionan para resolver su objetivo. Pero si la solución es aceptable, entonces se acepta la solución. Ahora hay que cuestionarnos si esta solución es exitosa. Si la solución aceptable es exitosa, entonces esto nos va a enriquecer en nuestro nivel de aprendizaje. Si no es exitosa, entonces también nos va a enriquecer, porque vamos a saber que no debe aplicarse. Y entonces esto nos va a regresar nuevamente a plantearnos la situación problemática. El principio de racionalidad no es operacional. Es decir, no nos dice qué hacer, nos dice qué hacer, pero no cómo hacerlo. Cada vez que se encuentra un procedimiento efectivo para identificar, capturar y representar de forma computable el conocimiento necesario para la síntesis no trivial de esas tareas de percepción, decisión o planificación motora, tenemos un sistema de inteligencia artificial. El problema de la inteligencia artificial aplicada es pasar del nivel de especificaciones al nivel de componentes. Toda la computación termina en el nivel físico de la electrónica digital. La clave de la inteligencia artificial es conseguir o es conseguir programas traductores intermedios que conecten las primitivas de bajo nivel con el lenguaje de representación cada vez más próximo al lenguaje natural. Existen algunos criterios, y estos son los criterios intencionales, donde no exista ninguna solución analítica o algorítmica conocida. O sea, decimos que estamos ante una situación problemática de inteligencia artificial cuando no hay una solución analítica o algorítmica conocida. Cuando existiendo esa solución, la explosión combinatoria la haga ineficiente. Cuando el conocimiento necesario es masivo, incompleto, complejo y difícil de representar. Solución de problemas
propia de la inteligencia artificial. Utiliza una estructura de tareas genéricas que permite capturar los aspectos generales del problema y de sus procedimientos de solución de forma que las situaciones individuales se tratan por los métodos asociados a las clases a las que pertenecen. Para entender el paso de la computación analítico-algorítmica a la inteligencia artificial, es preciso dar un salto desde el conocimiento que es necesario inyectar desde el exterior del sistema para entender el proceso, es decir, pasar del nivel bajo al nivel alto. Frontera con lo humano. Existe aún un desconocimiento del operador humano. Faltan teorías, principios organizacionales y estructuras. Hay diferencias fundamentales entre el nivel físico de la computación y el propio de los seres vivos. Todavía no hemos logrado imitar completamente todos los procesos biofísicos que ocurren en un ser vivo y específicamente en el ser humano, que lo lleva a ser un ser inteligente, con los procesos de computación que hemos utilizado con semiconductores. Observa las siguientes imágenes. Puedes observar muchas imágenes a tu alrededor que tienen que ver con la inteligencia en el futuro, el sirviente, el hijo robot, una película, el cerebro. Todos ellos están y tienen que ver con la inteligencia artificial. Muy bien, hemos culminado el tema 1 de nuestro curso Inteligencia Artificial. Nos estamos viendo en el tema 2. Hasta entonces.